Empezamos, esperamos un par de minutillos. Sí, esperamos un minuto para ver si todo el mundo ya se puede conectar a través del webinar y empezamos, ¿de acuerdo? Sí. Evitas el mirar para atrás, claro. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, tanto los que están presentes como los que están a través del webinar, que son unos cuantos, o sea que agradecemos su presencia, a este primer desayuno financiero organizado por el Círculo de Empresarios y por Insignium Iberia, en el que vamos a tratar la independencia en la gestión y en el asesoramiento patrimonial. A lo largo de esta sesión vamos a ver 3 puntos fundamentales. Vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de Family Office, que yo creo que en el mundo del asesoramiento es algo que es importante. Desde luego, vamos a tratar el tema de la independencia, que es lo que nos trae aquí. Vamos a decir por qué creemos que la independencia es un asunto fundamental cuando de asesoramiento de gestión se trata. Y vamos a hacer un pequeño inciso, breve, no es el punto de hoy, pero no queríamos estar en enero y no hablar de cómo entendemos que, como asesores, como gestores, entendemos el año 2023 desde el punto de vista de lo que van a ser los mercados financieros, que está comenzando y que ha comenzado de forma positiva. Pero bueno, lo primero es, por supuesto, presentarnos. Empiezo en este caso por mí mismo. Mi nombre es Fernando Hernández. Desde hace 25 años trabajo en el mundo de la gestión y del asesoramiento de patrimonios, tanto a través de vehículos como fondos de inversión, carteras patrimoniales, en distintos puestos, analista, gestor, director de departamentos de inversiones. Mi formación es economista, soy licenciado en economía, soy máster en mercados financieros, PDG por el IES, y en los últimos años pues, me he formado de forma muy intensa en todo lo que tiene que ver con el mundo de la sostenibilidad y la integración de la misma dentro del asesoramiento y la gestión de patrimonios, con acreditaciones de índole internacional, y probablemente pues, algún día hablaremos de todos estos temas que, como muestran por todas las paredes de esta sala, pues son tan interesantes. A continuación, le cedo el testigo a Simon Lach, que es el socio fundador de Insignium Group y de Insignium Iberia, para que se presente y presente al grupo. Muchas gracias, Fernando. Mi nombre es Simon Lach Souto. Yo soy el fundador y el presidente de Insignium Iberia. Para hablar un poquito de mi historial, yo empecé mi carrera bancaria y financiera en la ciudad de Londres en el año 1987. Empecé en el BBVA, estuve 18 años. Posteriormente estuve 5 años en la banca Rothschild. En ambos bancos estuve tanto en Londres como en Suiza, en Zúrich principalmente. Y en mi carrera profesional he estado principalmente en banca privada y en la gestión de activos. Desde un punto de vista de mi historial, yo lo que quise centrarme es en la gestión del patrimonio de nuestros clientes, y lo que voy a empezar a hablar ahora es sobre nuestro grupo. El grupo Insignium
es un grupo de empresas financieras con sede en Suiza. La empresa empezó a funcionar a partir del año 2012 en Zúrich y ofrecemos servicios financieros y a medida. Vamos a hablar de independencia más adelante, pero es un tema muy importante. Yo creo que es un tema, la cuestión central de esta presentación y creo que vamos a poder trasladar la importancia que tiene para la gestión de su patrimonio. Cuando pongo que nosotros ofrecemos servicios a medida, este es un elemento, yo creo que un poco diferencial de nuestra oferta, porque lo que nosotros intentamos hacer es centrarnos en el cliente como el punto de partida de nuestra labor. Si nosotros vemos hay muchas entidades financieras que lo que hace es, se centra más en el producto, en la inversión final, y después busca ofrecer esos servicios a los clientes para que inviertan en esos productos. Nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos más bien todo lo contrario. Empezamos por el cliente, empezamos pensando en cuál es su situación, tanto patrimonial como personal, como familiar, cuál es su horizonte temporal, cuál es su posición respecto al riesgo, y tomamos todos estos elementos para crear una política de inversión. Y empleamos esa política de inversión para decidir qué inversiones son los aptos para ese cliente. Ofrecemos servicios de multifamily office, esto lo explicaré un poquito más adelante. Somos internacionales por definición, ya verán dónde estamos ubicados y las licencias que tenemos. Asesoramos o gestionamos más de 800 millones de dólares en total. Contamos con oficinas en Zúrich, Miami, Madrid y Vigo y colaboramos con más de 30 entidades financieras en España, Portugal, Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido y los Estados Unidos. En España tenemos licencia como empresa de asesoramiento financiero independiente. Como decía antes, esto hablaremos un poquito más adelante, pero como independientes no recibimos retrocesiones de terceros, que es un tema muy importante para nosotros. Estamos regulados por la CNMV con el número de referencia 204 y nuestra empresa tiene sede en Vigo y cuenta con oficinas en Vigo, en Madrid. Por lo tanto, ofrecemos en España un equipo local, pero con recursos y un enfoque global. Ahora voy a hablar un poquito sobre los servicios que ofrecemos de Family Office. Estoy seguro que habrán oído el término, lo conocerán. Básicamente, los Family Office se crearon para gestionar unos patrimonios familiares normalmente de cierto tamaño y cierta complejidad. Los, digamos, pilares de este servicio, los elementos que forman parte íntegro de este servicio son la planificación financiera, la consultoría, la estrategia y la gobernanza. El objetivo para nosotros como colaboradores del cliente en la gestión y administración de su patrimonio es poder ofrecerle una imagen fiel como si de una empresa se tratara. Tenemos la capacidad de sintetizar la información a través de dos sistemas informáticos. Básicamente, a través de esos sistemas lo que intentamos es reunir toda la información que podemos tener del cliente, de su patrimonio y de sus activos, y no solo patrimonio financiero, sino también no financiero. O sea, no solo cuentas, carteras, etcétera, sino también puede haber barcos, fincas, edificios. Todo tipo de bien puede formar parte de digamos, el patrimonio registrado del cliente. Y esos sistemas nos permiten que, por un lado, el cliente tenga un acceso a todo, una visión de todo su patrimonio y para poder hacer un seguimiento, puede acceder a esa información desde cualquier parte del mundo y puede dar acceso de manera selectiva a partes de esa cartera para, por ejemplo, si quiere vender un activo, puede dar acceso a un inmobiliario para que pueda acceder a toda la información de escrituras, planos, toda la información que pueda necesitar para poder realizar su actividad. Tenemos esos sistemas nos permite tener a nosotros y al cliente una visión global y poder crear una estrategia definida sobre cuál es el futuro de ese patrimonio.
tenemos servicios de formación y educación. Este es un servicio que hemos hecho en algunos casos, sobre todo para la siguiente generación de la familia y para facilitar lo que es la transición generacional. También permite que existe un impacto social en la gestión de ese patrimonio hacia la sociedad. No es exactamente igual que la filantropía, que es más una cuestión de donación, es una cuestión del impacto social por las inversiones que se realiza. Y, por otro lado, debido a los años que llevamos colectivamente, yo llevo más de 25 años en este negocio, gestionando patrimonios familiares con cierto tamaño y cierta distribución geográfico, y como consecuencia hemos entrado en contacto con algunos de los mejores bufetes de abogados, de auditores, de fiscalistas, que nos permite, dependiendo del perfil del cliente, reunir, digamos, un equipo multidisciplinar que puede ofrecer al cliente el mejor servicio posible, tomando en cuenta su situación única. Ahora vamos a hablar de la independencia, que es la cuestión central de esta presentación, y vamos a empezar con un vídeo que intenta resumir un poco los elementos que consideramos más importantes, y después mi compañero Fernando Hernández elaborará un poquito más sobre esta cuestión. Muchas gracias. Uno de los valores fundamentales de Insignium es la independencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de independencia? Pues veamos un símil. Imagínense dos médicos. Uno cobra por sus servicios directamente al paciente. El otro solo percibe remuneración de las farmacéuticas por los medicamentos que receta. El segundo tiene un conflicto de interés manifiesto. ¿Qué es un conflicto de interés? Es cuando el juicio de un individuo está indebidamente influido por un interés generalmente económico o personal. ¿Por qué es importante? Porque puede impedir la aplicación diligente de sus directrices, puede poner en peligro la consecución de sus objetivos y puede exponerle a la pérdida de parte de su patrimonio. Por eso, pensamos que su asesor no debe recibir ingresos de terceros. Dichos ingresos pueden alcanzar un 6% al año en algunos casos, incluso más si existe una comisión de éxito. Entonces, ¿de qué manera puede un inversor protegerse de este tipo de conflicto de interés? Pues asegurándose de que su asesor sea realmente independiente. ¿Cómo lo puede averiguar? La normativa europea MiFID II exige que los bancos, gestoras y asesores financieros comuniquen a sus clientes por lo menos anualmente la suma de ingresos que perciben de terceros. Estos ingresos se llaman retrocesiones. Un asesor realmente independiente no debe recibir retrocesiones y si percibe algo, lo debe abonar a su cliente. El asesor no independiente sí recibe retrocesiones, pero entonces tiene un claro conflicto de interés. Como consecuencia, el impacto de la independencia sobre la integridad de su capital es crucial y por ello, la independencia es un valor fundamental para Insignium. Muchas gracias por su atención. Bueno, el vídeo es autoexplicativo. La verdad es que lo que voy a añadir a continuación simplemente complementa, pero yo creo que es en este sentido bastante evidente por qué la independencia de la que hoy vamos a tratar o de la que hoy estamos tratando es tan sumamente importante. Complemento señalando, a ver si ahora. Señalando algunas características de esta independencia que comentaba el vídeo, algunas de ellas más explícitas en el mismo y otras no tanto. Cuando hablamos de independencia, principalmente hablamos, hay más, pero de tres características. Por lo menos para nosotros entendemos que una de ellas es la arquitectura abierta. La arquitectura abierta, ¿qué significa? El poder acceder a cualquier tipo de vehículo que haya en el mercado. Como ha dicho anteriormente Simon, la idea es analizar al cliente y en función del cliente asimilar qué tipo de producto debe tener en función de sus características. Para poder acceder a ese tipo de producto, si tienes un producto con marca y no tienes más que este, pues hay lo que hay. Si el universo es, digamos, tu foco de acción,
te permite tener esa arquitectura abierta para que el cliente se pueda beneficiar de ello. Por tanto, esta es una de las cuestiones que es fundamental. Otra de ellas es la libertad de elección de entidad en la cual se deposita los activos. Nosotros no somos un banco, nosotros asesoramos sobre el patrimonio. Como anteriormente se comentaba cuando hablábamos de Family Office, este patrimonio puede ser financiero o más allá que financiero, pero obviamente este patrimonio pues, está depositado en entidades financieras. Las entidades financieras las eligen ustedes. Nosotros podremos indicarles, asesorarles, decirles cuáles tienen más apertura para acceder a esa arquitectura abierta que comentábamos anteriormente, pero en última instancia es una decisión suya. Nosotros podemos trabajar con cualquier entidad, nosotros asesoramos, no custodiamos el patrimonio de nuestros clientes. Y por último, y probablemente la cuestión más significativa, es una de las cuestiones que sí que aludía el vídeo, es el tema de las retrocesiones, el tema de los menores costes. Y esto me van a permitir que les lleve a un terreno que quiero que me entiendan muy bien, porque es importante a modo de ejemplo, ¿no? Y es un fondo de inversión, por ejemplo, que es lo más sencillo desde el punto de vista de inversión. Un fondo de inversión, el que sea, de renta variable europea, normalmente tiene 2 o 3 clases. El mismo fondo, ¿de acuerdo? Cuya única diferencia es la comisión de gestión que lleva ese fondo de inversión por ser gestionado. Vamos a poner un ejemplo bastante real. Esa comisión de gestión puede ser del 0,5, del 1 o del 1,5%. Insisto, es el mismo fondo. Bien, nosotros tenemos la obligatoriedad, pero también el placer, ¿no?, de poder llevar a nuestros clientes a la clase más barata. Normalmente las entidades que tienen ese conflicto de interés del que hablaba el vídeo y que reciben retrocesiones necesitan tener clases del 1 o del 1,5% porque una parte de la misma se retrocede a la entidad. Esta es una comisión, las comisiones al final yo creo que son necesarias cuando se genera un valor añadido por detrás. Esto es obvio, por cualquier cosa que se genera un valor hay que pagar y esto es normal. Lo que no tiene tanto sentido es pagar por algo que es exactamente igual y que no genera un valor. Porque esto al final acaba ocurriendo que el poder de la capitalización compuesta, del cual ahora les voy a hablar, haga esa gran diferencia y haga tan importante el concepto de independencia del que hablamos esta mañana. ¿Por qué les comento el poder de la capitalización compuesta y qué tiene que ver esto? Bueno, pues esto es uno de los primeros conceptos que se estudian en economía y en matemáticas financieras, que no voy a entrar en ello, pero que se simplifican de forma muy evidente con este gráfico. Imaginemos ese fondo de inversión o una cartera determinada que ofrece una rentabilidad, llega a tener o puede tener una rentabilidad del 5%. Y esa misma cartera, exactamente la misma, con una rentabilidad del 4%. ¿Vale? Esa diferencia se produce única y exclusivamente por esa retrocesión de la que hablábamos anteriormente, no por un valor añadido de ningún tipo, sino simplemente por el hecho de que se paga más y al pagar más el rendimiento suyo, el rendimiento del cliente es menor. Bien, pues esa diferencia es muy caprichosa porque el primer año es de un 1% y evidentemente es una gran cifra porque sobre 5 puntos 1 pues ya es una cifra importante. Pero donde gana importancia esta cifra, y aquí en el gráfico se nota con las escalas, donde al principio parece que son curvas prácticamente idénticas, es a medida que avanza el tiempo. Y eso es el poder de la capitalización compuesta. Ponemos aquí en los datos simplemente porque se observa perfectamente, pero por clarificarlo de alguna manera, que en 5 años esa diferencia acaba siendo de un 6%, pero es que en 10 años esa diferencia es del 13%, y ya no digo nada si hablamos de 20 años, donde esa diferencia es nada menos que del 45%. Por tanto, fíjense lo importante de la relevancia de lo que estábamos comentando esta mañana, de esa independencia, de esa capacidad de acceder a las clases baratas. Ayer me comentaba Simon, es importante incidir en el hecho de que nosotros como asesores independientes estamos obligados a ofrecer la clase más barata a nuestros clientes. Y yo diría que encantados, como les decía anteriormente. Nosotros al final no recibimos nada por esto y esto, cuanto el cliente le va mejor, a nosotros nos va mejor. Lo cual yo creo que siempre es una buena idea desde el punto de vista del negocio, que las alineaciones entre el cliente y el que vende el servicio, en este caso, estén alineadas. Bueno, con esto cerramos la parte de Family Office, de independencia, y les decía que en estos últimos 10 minutos, no queremos alargarnos más de media hora en esta conferencia, vamos a hablar de mercados.
simplemente para contextualizar el punto donde nosotros creemos que estamos. Normalmente este tipo de charlas llevan su media hora o su hora, dependiendo de cuánto se le quiera dedicar. Hoy vamos a hablar 10 minutos y no más, y vamos simplemente a centrar nuestro, por decirlo de alguna forma, nuestro tapete de juego para el año 2023. ¿Vale? En primer lugar, déjenme recordarles que el año 2022 ha sido, desde el punto de vista de mercados financieros, un año anómalo. Todos lo son, porque al final los gestores, los analistas acabamos diciendo este año es el más difícil, siempre es el más difícil, ¿no? Pero la dificultad del año 2022 tiene que ver no con la caída de ciertos mercados como la renta variable, que ha caído mucho, pero no tanto como en otros años, pero sí con la concatenación, por decirlo de alguna forma, de caídas de mercados que son distintos y que suelen correlacionarse en sentido positivo. Me explico. En sentido negativo, me explico. Normalmente cuando la bolsa ha estado subiendo, la renta fija ha bajado, cuando la bolsa ha caído, la renta fija ha servido de refugio. Bueno, pues en el año 2022 todo, prácticamente todo ha caído. Ha caído la renta variable, ha caído la renta fija porque han subido los tipos de interés y cuando los tipos de interés suben, la renta fija baja. Ha sido un año donde hemos tenido muchas cosas, guerras, problemas con las cadenas de suministro, aumentos de la inflación, aumentos de las materias primas en un primer momento, luego caídas fuertes de las materias primas, petróleo desbocado, energía, que les voy a contar, con precios muy elevados. Bien, pues el año 2023, debido a estas circunstancias, pinta de esta forma que ven en el gráfico de la izquierda. Y es que aparece ahí en inglés, pero yo creo que se entiende bastante bien. Hasta ahora no había alternativa a la renta variable. Se solía hablar de un acrónimo, que siempre a los ingleses les gusta mucho hablar con acrónimos, y bueno, pues más o menos venía a decir esto: o inviertes en renta variable o no obtienes rentabilidad. Bueno, pues ahora sí hay alternativa a la renta variable. ¿Por qué? Pues porque esa línea verde ha sobrepasado a esa línea roja, y esa línea verde y roja lo único que indican es la rentabilidad implícita que tienen los mercados de renta variable y de renta fija. Y como ven, pues los mercados de renta fija, dado que los tipos de interés han subido y que partimos de un punto más elevado, pues es más atractiva. La renta variable, al haber caído este año, también está más barata, pero como ahora veremos, comparativamente no tanto. Y este gráfico es interesante, y ahora se lo explico, porque si se entiende yo creo que es bastante evidente. Partimos de un punto, es verdad que lo que se haya perdido el año pasado es diferente, pero en este punto partimos de algo en el cual, desde el punto de vista de lo que es inversión en renta fija, se aventura difícil tener pérdidas o grandes pérdidas durante el año 2023, como ocurrió en el año 2022. ¿Por qué digo esto? Porque en estos 6 escenarios que dibuja ese gráfico a futuro, lo que infiere es que incluso en el peor, en el que los tipos de interés siguen subiendo, partimos ya de tipos tan altos que lo normal es que no se pierda en dinero invirtiendo en renta fija en los próximos 12 meses. Obviamente, no estoy diciendo con esto que sea absolutamente imposible, porque nada es imposible, pero es muy improbable, ¿de acuerdo? Incluso en escenarios más benignos, en los cuales incluso los tipos de interés a lo largo de este año es poco probable, pero pudieran acabar cayendo en algún momento, los retornos que ofrecería la renta fija serían muy interesantes. Por tanto, primera conclusión de esta primera diapositiva, de esta segunda diapositiva: invertir en renta fija tanto a través de bonos en directo, letras del Tesoro, bonos del Estado, etcétera, etcétera, ofrece rentabilidades muy interesantes. Hacerlo a través de ETFs o fondos de inversión también es una opción, ¿de acuerdo? Que fiscalmente están mejor tratados. También es una opción. Creemos que el activo renta fija tiene interés a lo largo de este año. Y nos detenemos aquí para hablar de las divisas. No solemos hacerlo porque es un tema muy particular, pero es importante en este momento y por las decisiones que se puedan tomar de cara al año 2023. El dólar ha subido mucho en el año 2022. Ha sido prácticamente de los pocos activos. Las divisas al final cruzan unas contra otras, con lo cual lo que sube una baja la otra, no hay más. El dólar ha subido de forma muy importante frente prácticamente a todas las divisas, lo cual les lleva a un punto en ese gráfico lo que se habla más o menos de una forma relativa es del encarecimiento de las divisas. El dólar está caro, dicho de forma muy taxativa, ¿no? Frente al resto de divisas y en particular en nuestro caso frente al euro. Eso tiene unas connotaciones de cara al año 2023 desde nuestro punto de vista, y es todo aquello que se invierta en activos en dólares, y los hay muy interesantes, hay que tratar de cubrirlos,
¿vale? Porque el dólar es una fuente de riesgo en el año 2023. Esto ya nos ha dado la razón en los primeros 30 días, porque no ha dejado de caer el dólar desde, en este caso, la paridad frente al euro hasta el 1,08 que está actualmente, pero no es tanto estos primeros impases del año, sino a lo largo del año. Y por último, la renta variable, ¿de acuerdo? No podemos dejar de hablar de la renta variable. Para nosotros, siempre que hablamos de la renta variable, el primer punto al que mirar es al mercado americano. Sé que muchas veces a nivel doméstico se mira al IBEX o al Eurostoxx. Creemos que no es lo correcto, porque el mercado americano realmente es el que lidera al resto de mercados, y porque en última instancia, entendiendo las dinámicas de este, podemos entender mejor las dinámicas de los demás. ¿Y cómo se nos presenta el mercado americano en el año, el Standard & Poor's, por decir algo, en el año 2023? Pues los cuadritos que aparecen a la derecha son los cuadritos positivos, es decir, en los que el mercado americano sube, y los cuadritos que aparecen, perdón, a la izquierda, a su izquierda, y los cuadritos que aparecen a la derecha en rojo son los cuadritos de más riesgo, donde el mercado americano puede caer más. Uno, cuando empieza a mirar la escala de la izquierda, que es la valoración del mercado, el PER, y la de arriba, que es el beneficio que se espera, el crecimiento de beneficios de sus empresas, empieza a fruncir el ceño, porque realmente parece que los cuadros rojos tienen potencial de caída mayor que los azules de subida. Es decir, el riesgo de la bolsa americana es elevado. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha caído este pasado año, no está lo suficientemente barato en un contexto en el que los beneficios van a ir a menos, y por tanto existe el riesgo de que la bolsa americana, después de haber empezado bien, pueda en los próximos meses ir a peor. Existe un factor de riesgo ahí, ¿no? Es verdad que, y lo ponemos aquí, que hay otros mercados, como el europeo, que lo ha hecho históricamente peor, o los emergentes, que lo han hecho muy mal en los últimos años, puedan hacerlo bien este año, porque su valoración comparativa es bastante mejor. Con lo cual, creemos que hay un cierto, o sea, no todo es blanco o negro. La renta variable creemos que este año es menos interesante que la renta fija, pero hay mercados en los que sí hay cierto valor, en Europa o en emergentes. Y como ponemos en esta parte de aquí abajo, y esto yo creo que es importante remarcarlo, sobre todo para inversores a largo plazo, porque yo creo que esto es algo que permanece más allá del año 2023, hay unas tendencias, esas llamadas megatendencias, que seguro que ustedes lo han oído 100.000 veces, que nos van a acompañar más allá del año 2023 y más allá de una desaceleración económica, y que luego se pueda producir una recuperación económica. Es decir, son tendencias que, insisto, están subyacentes en la economía, en la sociedad, que son necesarias por muchas razones y que sí o sí van a sufrir menos y les va a ir mejor cuando las economías vayan mejor. ¿De qué megatendencias estamos hablando? Bueno, pues aquí hemos puesto 3 de ellas, hay más, pero el mundo de las renovables, por supuesto y por descontado, es un mundo de un solo camino, obviamente con altos y bajos, con mejores momentos y peores momentos, pero volvemos a lo que aparece en esta sala. Yo creo que nadie está fuera de esta forma de pensar de que el mundo va de algo que es más fósil a algo que es más renovable, viento, sol, etcétera, etcétera. Las compañías eléctricas ya lo están viendo, ya lo están transformando, y esto es un camino que no tiene retorno, como tampoco lo tiene la biotecnología. No lo tenía antes del año 2020, pero menos después del año 2020. Es decir, todo lo que tiene que ver con investigación biotecnológica, con salud, con farmacia, está claro que esto no va a parar también, desde el punto de vista de lo que son las empresas privadas, más o menos apoyadas por los estados. Y en último lugar, pero también muy importante, lo que denominamos Industria 4.0, que no es otra cosa que hablar de distintas formas industriales, y ustedes son empresarios y saben seguro que mucho más que yo de este tipo de cuestiones, pero la industria se está transformando mucho, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista de la eficiencia, como desde el punto de vista de cómo se hacen los procesos. Compañías que se encuentran metidas en este mundo, creemos que compañías, sectores, segmentos del mercado que lo van a hacer bien, pase lo que pase, ¿no? Y queremos concluir con esta diapositiva, que no se ve muy bien, pero no se preocupen porque se la traduzco, con algunas ideas de lo que nosotros en las carteras de
nuestros clientes estamos asesorando. Siempre el disclaimer por delante, esto no es una recomendación, y lo ponemos por aquí, no podemos hacerlo de esta manera, pero sí enseñarles algunas de las cuestiones que estamos haciendo y sobre todo algunos de los vehículos que en esa arquitectura abierta tenemos dentro de las carteras de nuestros clientes. Hemos hablado de renta fija, bueno, pues bonos. ¿Bonos de qué tipo? Pues para empresas que tienen buena calidad crediticia, es decir, empresas que sí o sí van a pagar y que no nos ofrecen ningún tipo de deuda, pues ampliamos un poquito el plazo. Para bonos con un poquito más de riesgo, los llamados high yield, han oído hablar de esto seguro, o bonos de empresas con calidad crediticia menos clara, plazos de tiempo más cortos, porque si hay una desaceleración económica importante, según qué empresas pueden tener ciertos problemas. Las que estamos nosotros metiendo aquí creemos que no lo van a tener, son empresas que tienen peor calidad crediticia, pero muy reconocibles, Volkswagen o alguno de este estilo del mundo de los automóviles que tienen calidades crediticias más bajas, pero son, creemos que bastante seguras en ese sentido. Hemos hablado de la divisa y hemos hablado de que hay que cubrirla. Bueno, pues podemos invertir una parte del patrimonio, sí, aunque esté el mercado algo más caro en el mercado americano, pero con divisa cubierta. Para ello utilizamos un ETF que cubre la divisa. Es otra forma de hacerlo. Hay más, por supuesto. Les hemos hablado de biotecnología, pues un fondo que se llama Polar Biotechnology. ¿Por qué este? Porque lo hace muy bien. A nosotros nos da igual ese fondo que un ETF que hay de biotecnología, pero este fondo lo hace muy bien y por tanto lo metemos dentro de las carteras de nuestros clientes. Y en última instancia, el oro. El oro el año pasado no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo especialmente bien. Como contrapeso a que el dólar ya no cubra o que ya no haga de activo refugio, pensamos que el otro activo refugio es el oro. ¿Hay que comprar lingotes para invertir en oro? No, en absoluto, ya esto está muy desarrollado, se compra un ETF que es absolutamente líquido, lo puedo comprar hoy, vender mañana sin ningún tipo de problema y lo puedo tener en la cartera todo el tiempo que quiera. El ETF lo que hace es replicar el valor del oro, ¿vale? Y esto nos permite tener una cartera donde tenemos renta fija, donde tenemos mercado americano cubierto, donde tenemos megatendencias como la biotecnología y tenemos una protección a través del oro. Insisto, simplemente un ejemplo, pero una forma para que vean cómo trabajamos y cómo hacemos este tipo de composiciones. Y les prometí que media hora, y en media hora terminamos, simplemente recordándoles que todo esto que he comentado lo actualizamos, porque las cosas cambian mensualmente, y lo hacemos a través de este documento que denominamos The Essence, la esencia, y donde de forma, como su propio nombre indica, muy resumida, lo que tratamos es decirle pues, a nuestros clientes, y por supuesto les invitamos a ustedes a que si están interesados a que lo puedan recibir mensualmente, cuáles son nuestras ideas y cómo van cambiando. Y esto es todo por nuestra parte. Queríamos que fuera breve, por supuesto, abrirles la opción de que tanto los presentes como, no sé si también a través de los que están a través de la web pueden hacerlo, responder a las preguntas que quieran en abierto o desayunando o tomándonos un café, como ustedes prefieran. Gracias. ¿Alguna cuestión que quieran que comentemos? Sí, adelante. A mí se me viene una cosa ahora mismo a la cabeza, que es, por ejemplo, lo siguiente, un caso concreto, ¿no? ¿Cuál sería el argumento a la hora de plantear una inversión, sobre todo, digamos, una inversión a largo plazo, a 20, 30 años de ese estilo, ¿no? Si te planteas por un lado, por ejemplo, con un caso concreto, invertir en alguien que está invirtiendo en el sector, por ejemplo, inmobiliario, ¿de acuerdo? Que es una inversión tangible, que todo el mundo suele considerar relativamente segura, que da unas rentabilidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué argumento existiría para salirte un poco de ese perfil y avanzar hacia el perfil que ustedes están planteando? ¿Contrato de inversión? Pues una cosa muy sencilla, el principio de la diversificación, nada más. O sea, quiero decir, sin entrar en valorar si el mercado inmobiliario es un activo mejor frente... Nosotros solemos decir que hay activos... Aquí hemos hablado de activos líquidos en general,
pero ha dicho Simon al principio, cuando hablamos del concepto de Family Office, de la posibilidad de conceptualizar de un cliente tanto los líquidos como los ilíquidos. Nosotros muchas veces tenemos que hacer el ejercicio contrario, y es decirle a nuestros clientes, nosotros tenemos una teoría que es la teoría, llamamos, de Endowment Fund, donde un cliente no solamente tiene que tener activos líquidos en cartera, sino que muchas veces para, digamos, contrarrestar de alguna manera o descorrelacionar esa cartera tiene que renunciar a parte de la liquidez. Lo que usted nos está comentando es el punto de entrada diferente, es decir, mis activos son ilíquidos, en este caso tengo sector inmobiliario de la forma que sea y me estoy planteando la posibilidad de utilizar también activos líquidos. ¿Por qué? Por diversificación. Yo le diría, hágalo, sin ningún lugar a dudas, sin conocer más, y evidentemente esto habría que personalizar, como hemos dicho al principio, y es muy aventurado por mi parte decirlo de forma, pero en este caso, como la pregunta es muy clara, la respuesta también lo es, diversificar, por supuesto. Luego hay una cuestión, hay cuestiones evidentemente pues de la propia liquidez, es decir, el sector inmobiliario es verdad que es seguro, pero ya hemos vivido épocas, y ya hemos tenido ejemplos en España, de que 2008, 2012, 2015, donde los activos inmobiliarios han caído de precio, ¿vale? Y en última instancia ya no es que hayan caído de precio, porque eso, esperando, puede recuperarse. El problema es que si en un momento determinado necesitas liquidez y lo tienes que vender y ha caído de precio, incluso te puedes encontrar que no tengas un comprador, eso en el mundo cotizado de los fondos de inversión, de las acciones, de los bonos, no ocurre. No quiero decir que en alguna ocasión ha habido momentos en los cuales ha habido momentos de estrés en los que no ha habido la posibilidad de deshacer rápidamente posiciones, pero no es habitual. Vender un fondo de inversión se vende mañana, un ETF se vende mañana, un bono, una acción se vende mañana. Entonces, yo creo que el principio de la diversificación, sin ningún lugar a dudas, y luego ya, por supuesto, habría que matizar. Tenemos una pregunta de Montserrat que nos pregunta a partir de qué niveles de patrimonio asesoramos. Normalmente nosotros tenemos una gama muy amplia de clientes, desde clientes de medio millón, por ejemplo, de dólares, euros, hasta 6, 7 cifras largos. Para nosotros, nosotros solemos tener familias que a lo mejor hay diferentes miembros que tienen patrimonio individualmente y vemos un poco el conjunto. O sea, no tiene que cumplir con, digamos, nuestros mínimos un miembro de la familia, vemos una visión un poco más global. Entonces, somos flexibles. Al final, hay muchas entidades en nuestro sector que tienen un mínimo fijo. Nosotros no vemos al cliente de esa manera. Al final, en mi carrera profesional ha habido clientes que han empezado con una cantidad y han pasado a ser mis mejores clientes. Entonces, si hubiera tenido un mínimo fijo, no hubiera podido tener un cliente que tengo hoy. Entonces, porque la experiencia me dice que no tenemos un mínimo fijo, pero alrededor de medio millón de euros, dólares, es quizás el importe donde podemos aportar más valor. Sí. En tu segunda presentación ponías Europa y emergente lo que hay que hacer mejor, ¿no? ¿Qué querías decir ahí donde decía, pero no aislarse? Allí. Sí. Esta parte de aquí, pero no aislarse. Europa y los países emergentes. Pues francamente, pero no aislarse, no recuerdo exactamente por qué lo puse, pero vamos, la idea es, nosotros seguimos siempre cuando hacemos las carteras desde el punto de vista de la renta variable, utilizamos el mercado americano como punto de partida y, como ven, pues siempre lo solemos tener. Pero en este año, y el final del año pasado, sí que es verdad que el atractivo desde el punto de vista de valoración del mercado europeo, también por la composición del mercado europeo. El mercado europeo siempre ha tenido el problema de tener muchos bancos, son índices muy bancarizados y esto les ha jugado una mala pasada, que con tipos de interés más altos ocurre lo contrario, ¿no? Entonces,
sí que tiene sentido el tener más mercado europeo en las carteras respecto a lo que han sido históricamente los últimos 5 o 10 años, y los mercados emergentes, que también, vamos a ver, los mercados emergentes es algo que es muy amplio porque abarca Latinoamérica hasta Asia, pasando por Europa del Este. Nosotros siempre somos de la opinión de no hacerlo de forma, y a lo mejor por ahí viene la frase, no recuerdo, no de forma aislada en un mercado o en otro, sino de forma global, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ya de por sí es complicado el mundo, cuando entras en el mundo emergente ya es un mundo un poco más complejo, hacerlo de forma individual por determinadas zonas, y ya no digo nada por determinados países, tienes que tener una cartera muy amplia y diversificarla muy bien para poderlo hacer, con lo cual mejor vehículos que sean globales. Quizás por ahí venga la frase, no recuerdo por qué lo puse, la verdad, francamente. Un poco en relación con esta contestación que acabas de dar, has nombrado el sector financiero, Sí. que viene arrastrando desde hace años una situación de mercado extremadamente mala por los tipos de interés que estaban dando. ¿Eso haría que en este momento fuese un buen momento para entrar en ese mercado? Esta es la razón por la que lo está haciendo muy bien hasta ahora. O sea, el tema es, tú miras prácticamente cualquier valor del sector bancario, miras el sector en su conjunto, miras cualquier sector en cualquier mercado, o sea, miras el sector bancario en cualquier mercado y prácticamente todos lo han hecho bien. En Europa especialmente, en Estados Unidos es verdad que lo habían hecho mejor en el pasado. Entonces, la pregunta es, ¿y a partir de ahora qué? A partir de ahora yo creo que pueden tener cierto recorrido, pero ojo, porque, bueno, primero, yo tengo un cierto sesgo, se lo tengo que decir para seguir con la respuesta. Es un sector que no me gusta demasiado desde el punto de vista del valor que genera a largo plazo, ¿no? Yo creo que es un sector, el sector bancario, que depende mucho de esto, de la diferencia de tipos de interés. Entonces tú, cuando dependes de algo que no depende de ti, el tema empieza a ser complicado. Vale, y ahora sigo con la respuesta. Ojo con el siguiente movimiento de la economía, porque puede ser hacia una desaceleración económica. Si entramos en una desaceleración económica, y esto no lo digo yo, lo dicen casi todos los organismos, y es verdad que ahora empiezan a ser un poco menos negativos, un poquito más positivos, esto nos llevaría a que la actividad se parara, y eso para los bancos es muy malo. Y además podría acabar ocurriendo que los tipos de interés dejaran de subir primero y empezaran a bajar después, con lo cual lo que te ha beneficiado empieza a perjudicarte. Entonces, por darle una respuesta cerrada, sí, creo que todavía hay cierto recorrido para el sector, pero no creo que sea el gran sector de la próxima década, como lo ha sido el sector tecnológico de la pasada, por poner un ejemplo. Entonces, algo hay que tener en las carteras, yo creo que por eso hay que tener Europa. Si la pregunta es más concreta, ¿tendría bancos dentro de las carteras? Residualmente un poquito, porque creo que el momento les puede acompañar, pero no las cargaría mucho con el sector financiero. Pero ya digo, yo tengo un cierto sesgo, entonces permítanme que en ese tema también les diga que normalmente cuando el sector bancario lo hace muy bien, a mí me pilla con el pie cambiado. La ventaja es que durante mucho tiempo me ha pillado a favor, ¿no? Pero bueno, estas cosas van y vienen. No sé si he respondido a... Sí. Para quienes tenemos un horizonte de tiempo más largo de lo habitual, porque empezamos más jóvenes, tenemos la suerte de darnos cuenta de esto antes, ¿ofrecéis algún producto más arriesgado? Quiero decir, no apuntando a renta variable, digo a renta fija, sino bueno, por productos un poco más, pues con otra expectativa de retorno. Sí, está claro. O sea, quiero decir, aquí estamos hablando del año 2023. Como asesores nos toca decir o pensar qué va a pasar, ¿no? O qué puede pasar, y proteger el patrimonio de nuestros clientes, que es una cosa en la que incidimos mucho, etcétera, etcétera. Pero lo primero de todo es su perfil de riesgo, su forma de pensar, sus características. Esto es fundamental. Entonces, para una persona joven, con mucho recorrido por delante, yo no tendría lugar a dudas. Renta variable, cuanto más mejor, pero sin ser ciegos del todo, en el sentido de decir, vale cualquier cosa. Una cosa que se suele muy habitualmente decir, un ETF global te permite tener costes muy bajos y llevarte la revalorización de la bolsa a nivel mundial. Yo creo que eso está bien, pero con matices, y volvemos un poco a lo de la parte esta de aquí abajo. Yo creo que todos estos conceptos, cuando el periodo de tiempo es largo, hay que tenerlos aún más, si cabe, dentro de la cabeza. Pero sí, efectivamente, yo no malgastaría demasiado tiempo con la renta fija en
una persona cuyo horizonte temporal sean 25 o 30 años. Pues la renta fija lo podrá hacer bien este año, podrá tener sus momentos, pero desde luego el activo que te va a dar un retorno a largo plazo va a ser la renta variable, incluso más que los activos y líquidos que comentábamos anteriormente. Entonces, sin duda, ¿vale? Y sin perder de vista este tipo de cuestiones, ¿vale? Yo creo que ese tipo de fondos que veíamos anteriormente, como el Polar Biotechnology, o fondos que invierten en energías alternativas, o fondos que invierten en determinados segmentos de la tecnología que ahora mismo están muy de boga, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, es sin duda alguna un mundo que va a seguir estallando, ¿no? Entonces, claro, sí, sin duda, sin duda. Hay que matizar siempre con los horizontes temporales, eso es fundamental, es lo que manda, ¿vale? En cualquier caso también, perdona, Sí. continúe. Aunque la persona que invierta pues tenga cierta edad, tiene que pensar también en su familia, o sea, que al final el horizonte temporal de una persona de 80 años puede ser los próximos 100 años, ¿no? Entonces, también, no sé si trabajáis en esa... en educar también a vuestros clientes para que se den cuenta de esas cosas y no piensen que tienen que jubilarse en el pico de su valor, vaya, que pueden dejarlo pensando en el futuro, ¿no? Sí, es lo que estaba comentando Simon cuando hablaba del mundo family office, de alguna forma es esto, ¿no? Es como insisto, ustedes saben más que yo de esto, es como las empresas idealmente trascienden a nosotros, ¿no? Pasan a generaciones futuras. Mal haríamos todos si la empresa tuviera un ciclo de vida como el nuestro y muriera cuando dejemos de trabajar nosotros, ¿no? Entonces, absolutamente. Y esa transición trabajamos muy de cerca con los clientes y el concepto de Family Office muy cercano al concepto de empresa es fundamental. Es decir, el tratamiento moderno de las finanzas no pasa por acertar lo que va a ocurrir en el año 2023. Insisto, hablo de ello porque debemos hacerlo, pero el tratamiento moderno de las finanzas van por ahí. Es decir, ¿qué piensas? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué tipo de gobernanza vas a tener para esa forma de pensar? Como si fueras una empresa realmente, porque al final, esto tengas o más o menos dinero, no puedes dejar de hacerlo, es algo que tienes que administrar, ¿no? Estás obligado a ello, ¿no? De alguna manera, y si tienes una generación que viene después, sin ningún lugar a dudas, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, si estamos pensando en generaciones venideras, nuevamente, más renta variable y menos renta fija. Luego habrá momentos en los que, a lo mejor dentro de ese más renta variable, pueda ser un poquito menos, ¿vale? Pues tampoco se trata de, si lo ves muy claro, de perder ese potencial que puedas tener en determinados momentos. Pero estructuralmente, sin duda alguna, sin duda alguna. Y eso es muy importante lo que has comentado, muy importante. Hay dos clases de activos que no hemos comentado, que añadiría a este punto, es el private equity y el venture capital, que son dos áreas que en el campo de family office nosotros ayudamos a los clientes a valorar diferentes proyectos y invertir en ellos. Y suelen ser inversiones con una duración, digamos, o mejor dicho, una falta de liquidez durante años, a veces 8 o 10 años es posible, y es uno que en una visión muy largo plazo, donde liquidez no es una cuestión clave, donde a lo mejor hay una diversificación grande en la cartera global que permite que una parte de la cartera no tenga una liquidez disponible en corto plazo, se debería tomar en cuenta. O sea, nosotros ayudamos, nosotros no creamos ningún producto, no participamos, digamos, en ese tipo de operación, pero sí colaboramos con otras firmas, incluso hay alguna que está aquí representada, puntera, que se dedica un poco a este tipo de productos y podemos ayudar en la selección de ese tipo de inversiones. ¿Cuál es vuestra forma de retribución? ¿Cobráis un porcentaje fijo y luego en función de las ganancias? Existe las tres posibilidades, es decir, un fijo, un porcentaje del valor de los activos, hay una tabla que básicamente va bajando en función del volumen. Podemos hacer un híbrido donde se baja la comisión fija y se introduce digamos, un success fee, digamos una comisión por rentabilidad, o existe también en algunos casos la posibilidad de tener solamente un success fee. Pero siempre sobre patrimonio, nunca, o sea, nada más. O sea, sobre el patrimonio, una comisión explícita
pero nunca una retrocesión, nunca un... ¿Puedes comentar qué porcentaje cobran por patrimonio? Yo, si mal no recuerdo, creo que empieza en aproximadamente el 1,50 para patrimonios más pequeños y para los más grandes, si mal no recuerdo, si pasamos de los 20 millones, creo que estamos alrededor de un 0,35, pero estoy hablando de memoria, es aproximado. Claro, las tarifas son... Esas son las fijas, ¿eh? ¿Son públicas? Sí, 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 sí. Hay un matiz sobre este tema que no puedo, si me permites, Por supuesto. no puedo dejar de decirlo. Esto es lo que es, o sea, quiero decir, esa es la cifra. Lo digo porque muchas veces la cifra puede parecer, bueno, pues es alta. Y claro, ocurre una cosa cuando tú te enfrentas a una cifra, por ejemplo, que da una entidad bancaria, ¿no? Y es que puede ser que la entidad bancaria te diga 0,6 frente a 1,5. Pero volvemos a lo de antes, es que la entidad bancaria implícitamente te está cobrando mucho más que esto. O sea, lo que decía el vídeo del 0,5 frente al 6% de diferencia no es exagerado. En algunos casos puede llegar a ocurrir. Lo más normal es que sea el doble, no que sea 6 veces más, pero ocurre. Lo digo porque, insisto, la cifra es la que es, no hay más, no hay letra pequeña, no hay... Lo que hay que comparar en estos casos, cuando hablamos de comisiones, es peras con peras. Entonces, lo que pasa muchas veces en el sector financiero es al cliente se le da una tarifa y pone una serie de comisiones, pero después no se menciona cuánto embolsa la institución financiera por retrocesiones. Y al final todo sale del patrimonio del cliente, eso no hay ninguna duda. No tiene el mismo camino, pero al final es una cosa que resta de la rentabilidad del año del patrimonio. De manera que la única forma de comparar realmente lo que nosotros cobramos y lo que cobra otra institución es ver ambos. Es decir, nosotros no cobramos retrocesiones, por tanto, lo único que paga ese cliente es esa comisión. En el otro lado hay que sumar las dos para comparar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tengo una pregunta que ha llegado por la web de Salvador. Esta es una pregunta muy buena y una que se nos ocurre a todos de vez en cuando. ¿Cuál es la manera más eficiente para la cobertura de divisa a la hora de invertir en Treasury y que el coste de la cobertura no se coma la rentabilidad esperada? Se puede hacer, vamos a ver, las coberturas es lo que hay, no tiene mucho más. O haces un seguro de cambio, un forward, o haces, dependiendo del patrimonio, porque esto tiene mínimos y son nominales, un futuro, en el sentido contrario, para que te cubra la divisa. Lo cierto es que se come la rentabilidad, porque el mercado, no es por un capricho mío, es que el mercado arbitra estas cosas. Es decir, el mercado, por decirlo de alguna forma, si fuera sencillo, como inversores europeos, invertir en letras del Tesoro americanas, cubrir la divisa y llevarnos el diferencial, ¿qué pasaría? Que todos lo haríamos, ¿no? Como el mercado ya sabe eso, lo arbitra y el diferencial de tipos de interés junto con la variación de la divisa, es lo que al final iguala el tipo de interés europeo con el tipo de interés americano. Lo digo porque ahora mismo invertir en Europa te puedes llevar un 2%, mientras que en 2,5%, hablo de los tramos más cortos, y en Estados Unidos pues estaríamos hablando de un 4,5%. Entonces, claro, interesa ir allí, pero la divisa altera ese diferencia. En el momento en el que tú vas a cubrir, ya pierdes esa diferencia. Y puedes decir, bueno, pues lo hago sin cubrir, pero entonces ya, si la divisa va a tu favor, perfecto. Si la divisa va en tu contra, se puede comer eso y mucho más. No hay alternativas sencillas, pero lo que sí que hay en este momento es un 2,5 en Europa, como europeos que somos. Si fuéramos americanos, pues tendríamos un 4,5, es lo que hay. Pero no hay alternativa. Otra cosa es, por ejemplo, si ustedes tienen, imagínense, pues un patrimonio en Europa y un patrimonio en Estados Unidos, fantástico. El patrimonio en Estados Unidos se puede invertir de esa manera y en Europa de esta otra. Pero mandarlo para allá para comprar el tipo de interés, cubrirlo y traerlo para acá, no sale a cuenta. Te acabas llevando el 2,5 de Europa. Esa es un poco la conclusión. Pues muy bien, si no tenemos más preguntas, vamos a
acabar aquí. Estaremos por aquí, cualquier cosa, pues... Muchísimas gracias por su tiempo y también al Círculo por organizar este evento con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.